Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otro domingo con ustedes, otro domingo con la Biblia en la mano, en busca de lugares, capítulos, versículos, personajes, todo lo relacionado con la misma, desde el mismo lugar de los hechos. Y amigos, esta es una continuación de la serie que comencé sobre la historia de Ciudad Santa, de Jerusalén. El primer video lo hicimos sobre su nacimiento y de lo que era Jerusalén en tiempos antiguos, antes de que fuera conquistada. La semana pasada visitamos el palacio del rey David y el rey Salomón, y hoy vamos a hacer un paseo increíble. Antes que nada, un consejo: cuando ustedes quieran ser youtubers, quieran tener un canal de YouTube, las introducciones háganlas al principio y no al final. Cuando ustedes las hacen al final, van a terminar así de empapados, de mojados, de transpirados, y va a salir un poco mal. Yo siempre hago las introducciones al principio porque me gusta salir a filmar y hacer videos espontáneos de lo que salgan. Pero bueno, hoy ya sé lo que filmé y les cuento. Vamos a hacer una visita a las fuentes de agua de la ciudad. Me estoy refiriendo al manantial Gijón, dónde nacen, cómo entraron a la ciudad, y el punto principal, cómo fue conquistada esta ciudad por el rey David. Pero antes, otra pequeña introducción. ¿Por qué el rey David eligió justamente este lugar para conquistar y nombrarlo como la capital de su reino, el reino de Israel? Yo considero personalmente por dos motivos. El primero, por motivos políticos, porque él no quería que ningún palacio, ningún rey esté en un lugar que le pertenezca a una tribu determinada, como había pasado en Shiloh y los hijos de Menashe, o en Hebrón y los hijos de Yehudá, de Judea, en el que cuando las peregrinaciones iban para ahí de todos los hijos de Israel, la gente de esa tribu se sentía superior. Entonces él lo que hizo fue conquistar un lugar, Jebús, que lo llamó Jerusalén, y la transformó en la capital de su reino, en el cual ninguno podía decir, este es nuestro lugar, aquí estamos nosotros, vengan a visitarnos, nosotros vamos a salir beneficiados de esto, o vamos a ser elegidos o algo por el estilo. Esa es la razón política, pero estoy completamente seguro de que el rey David sabía lo que había pasado enfrente de la ciudad de David, en el monte Moriah. No de casualidad eligió este lugar para nombrarlo como capital eterna del pueblo, y eso fue lo que hizo, de venir precisamente acá a conquistarla. Y hoy vamos a ver cómo fue que lo hizo de una manera genial, sin mucho ejército, sin mucha tecnología, sin nada de lo que nosotros conocíamos antes. Sitiar la ciudad, dejarla que se muera de hambre o romper las murallas, nada que ver. Y vamos a ir al lugar preciso por donde entró, entre comillas, el ejército de David. Listo amigos, vamos a empezar el video. Este es un video excelente que estoy seguro les va a gustar. Por si no les dije, estoy en la ciudad de David. Vamos. Amigos, como es nuestra costumbre, vamos a comenzar el video ubicándonos geográficamente. Frente nuestro, las murallas de Jerusalén, sur y este su esquina en el monte Moriah. A la derecha, la cordillera del Monte de los Olivos. Debajo nuestro está el valle de Cedrón. Frente nuestro, la aldea árabe Siloán. Y nosotros, como siempre, estamos en lo que era conocido como la ciudad de David, la antigua ciudad Jerusalén, donde nació y donde comenzó todo. Vamos a caminar por aquí y lo primero que vamos a ver, que van a ver nuestros ojos, es esta pared. Esta pared de piedra mide 18 metros de altura y está apodada Territorio G o la Villa Gubernamental. Al principio consideraron los científicos que se trataba de la muralla de la ciudad, pero al seguir con las excavaciones descubrieron las verdaderas murallas más abajo nuestro, más cerca del valle Cedrón. Esto es entonces un muro de sostén, como aquel muro de las Lamentaciones que sostenía la explanada, que sostiene hasta ahora la explanada de la mezquita, y no era una pared de piedras para defender la ciudad. ¿Qué sostenía? Lo que vimos la semana pasada, el palacio del rey David y el rey Salomón. En toda esta ladera se construyó en la época del primer templo casas y depósitos de todo tipo. Nosotros vamos a seguir caminando y vamos a ver lo que hay a la izquierda, que es llamado por hoy como Bet Ajiel. Si nos centramos bien en todo ese lugar de piedras, distinguiremos una casa de 4 ambientes o 4 espacios que se reconstruyó parcialmente.
y esa se llama Bet Ahiel. En el piso se encontró partes de utensilios con escrituras a mano que decían de Ahiel, es decir, propiedad de Ahiel como ese terreno. Y un dato curioso, dentro de ese terreno, de esa casa, se encontró una piedra cuadrada que estaba recostada con un agujero redondo perfecto tallado en el centro. Se trataba del inodoro de una de las casas vecinas, y en ella restos de excrementos fosilizados. Debajo de la casa de Ahiel se excavó otra casa en la cual se encontró otra maravilla arqueológica que hoy por hoy no se puede visitar. 51 sellos, impresiones de sellos muy pequeños, hechos de arcilla, con los cuales sellaban las cartas en aquellos tiempos antiguos. En los sellos está escrito el nombre de quien remitía el envío o quien lo recibía. Entre esa riqueza se encontró nombres de funcionarios de los distintos reinos de Yehudá cuando ya no existía el palacio. Estoy hablando de los siglos 7 y 6 a.C. En varios de ellos aparecen los nombres Gdaliahu ben Pashhor y Yohal ben Shlomiahu. Esos están escritos en el libro Irmiyahu. El sello más famoso de todos llevaba el nombre de Gambriahu ben Shafan. Y les quiero leer algo. Vaikra Baruch Basefer et Divrei Irmiyahu bet Adonai belishkat Gambriahu ben Shafan asofer behatzer haelyon patach shar bet Adonai hadash beoznei kol ha'am. Esta persona, amigos, era nada menos que el escritor de la corte real. El gran número de sellos descubiertos en una sola habitación en el muro de la ladera que sostenía el Palacio de los Reyes nos enseña que el lugar en el que estamos parados se paseaba los funcionarios del rey y el gobierno de la ciudad de David. Aquí, amigos, estaban las oficinas y las casas de los más allegados y aquí estaban los depósitos más importantes de todo Israel, con cartas, documentos y también monedas. De aquí, amigos, vamos a ir a conocer el lugar por donde se absorbía la fuente principal de la supervivencia. Me estoy refiriendo al agua. Amigos, esto que ven es el Valle Cedrón en su nivel más bajo. Y si excavaríamos por aquí debajo, nos encontraríamos con las aguas subterráneas del manantial Gijón. El manantial Gijón era la fuente de agua principal y más importante de Jerusalén en tiempos antiguos. Sus aguas se originan en el cauce del arroyo de ese valle del Cedrón. Esta muralla que estamos viendo ahora, aunque no lo crean, era la muralla de la ciudad en la parte oriental que existía incluso en tiempos cananeos y jebuseos. De ahí en adelante. Se construyó, como ven, cerca del mismo, cerca del Valle Cedrón, sin incluir al valle y las aguas que habían por debajo del mismo dentro de la ciudad. El motivo es simple. La muralla no se podía construir sobre un valle, ya que se trata del punto más bajo y el más fácil de conquistar. Además, no convenía alejar la muralla hasta la orilla más lejana del valle, porque de esa manera llegaría el enemigo desde arriba y podría pasar la muralla con facilidad. Por eso, no había otra opción que hacer la muralla en la ladera de la colina, el punto más adecuado para defender la ciudad. Y es así que tanto el manantial Gijón como sus aguas que corrían por todo este lugar quedó fuera de la ciudad. En tiempos de paz no había ningún problema y se extraía agua en pocos minutos. Pero tengan en cuenta que eran tiempos que para conquistar un lugar, ante todo, se lo sitiaba. Entonces los ciudadanos debían tomar medidas de prevención, ser precavidos y abastecerse de aguas para días menos fáciles, por decirlo de alguna manera. ¿Qué les parece que entremos a ese lugar? ¡Vamos! Bienvenidos al corazón de la ciudad. Miren qué lugar espectacular. Les decía que la gente debía tener en cuenta que necesitaría agua en tiempos de sitio y de guerra. Y para esos días se construyó en tiempos cananeos todavía este formidable sistema de fortificación por encima del manantial. Excavaron a la profundidad esta mismísima cueva subterránea que derivaba el agua a las diferentes partes de la ciudad. Increíble.
Y ahora, amigos, quiero revivir la mejor parte del video y quizás una de las mejores historias de nuestra historia y de la Biblia entera. Lo que vamos a ver dentro de un minuto es el canal de Warren, un canal humano en nombre del peregrino cristiano Charles Warren, que lo descubrió hace 150 años. Antes de verlo, les cuento de que el canal desciende a una profundidad de 14 metros y llega hasta la corriente de agua del manantial Gijón. Warren y otros excavadores que llegaron después suponían que ese canal era un pozo de agua por el cual las mujeres venían con sus baldes y extraían agua en tiempos de sitio o de guerra. Error. De haber sabido un poco más sobre la Biblia, encontrarían la respuesta correcta mucho más rápido, en uno de los capítulos más apasionantes de todos, la conquista de Jerusalén, en esos momentos llamada Yebús, por parte del flamante rey de Israel, David HaMelech. La historia de la conquista la voy a contar mientras seguimos el paseo por este espectacular lugar debajo de la tierra. Pero para entender esa conquista, deben entender la historia de este pozo. Recuerden que por aquí subió uno de los soldados de David y que por haberlo hecho se convirtió en su mano derecha. Era el hijo de su hermana Tzuriá, pero más importante, desde el momento que trepó por aquí, desde abajo, se convirtió en el ministro de su ejército y en su fiel consejero, hasta que cierto día, ese mismo soldado y sobrino asesine a su hijo Absalom. ¿Qué tiene que ver este pozo con la conquista de la ciudad? Presten atención. Luego de 7 años y medio que había sido ungido como el rey de Israel en Hebrón, salió el rey en dirección norte con intención de conquistar este lugar, Yebús. En la Biblia hebrea, la conquista de Jerusalén aparece 2 veces. La primera vez en el segundo de Samuel y la segunda en el primero de Crónicas. De acuerdo a lo escrito, David y su gente llegó a la ciudad de Yebús y antes de intentar conquistarla, ellos se enfrentaron con opositores. Vayelech David bekol Israel Yerushalem hi Yebús, ושם היבוסי יושבי הארץ. ויאמרו יושבי יבוס לדוד לא תבוא הנה וילכוד דוד את מצודת ציון היא עיר דוד. David, que no se asustó de esa, entre comillas, amenaza de los habitantes, acampó en la fortaleza de Sión, del monte Sión, aquí al lado. Hasta aquí, ambas historias de ambos libros son idénticas, pero desde aquí, mientras que en Divrei Hayamim el rey le prometió a su gente que quien golpee a Yebús será consagrado su ministro de ejército, en Shmuel nos hablan algo no muy claro sobre ciegos y rengos. A David no le importó nada. Todo lo contrario, eso lo motivó aún más a cumplir con su objetivo. Aunque frente a él, una ciudad muy bien protegida por murallas y acantilados. Y aquí aparece uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia. Vayomer David vayom Mahu, kol makei Yebusí, Veigá Batzinor, la oración sigue, pero esto es lo más importante que yo les quiero decir. Y después nos dice, Vayeshev David bemetzudat, veikra la ir David, vayaven David, sviv, minamilo, babaita. Amigos, Veigá Batzinor, y toque el Zinor. A eso me refería con el pozo que les mostré antes, el de Warren. David había dicho que para vencer a todos estos cojos y desviados había que descubrir el canal, aquel que vimos antes. Yoab ben Tzuriá fue quien se voluntarizó para la misión, quien encontró el canal y quien trepó por el mismo. Caminó directamente por estos lugares hacia la entrada de la ciudad y simplemente abrió sus puertas para que entre el ejército de Israel y conquiste muy fácilmente su próxima capital física y espiritual hasta el último día de su reinado, hasta el último día del reinado de su hijo Shlomo, y luego de un recreo de miles de años y por la eternidad, hoy Jerusalén sigue siendo la capital de Israel y del pueblo judío. Y aquí, amigos, termina este video, el tercer paseo de una serie por las raíces de Jerusalén. ¡Uy, qué quilombo!
Este lío de gente que ven es la que va a entrar a recorrer 2 canales de agua. Uno seco a la izquierda y otro frente nuestro, por una corriente de aquellas aguas sagradas que le dieron vida a esta ciudad tantos siglos. Por aquí entraré el próximo domingo, si Dios quiere. Si les gustó el material, no se olviden de hacérmelo saber. Shalom desde Jerusalén.